Este bloque lo va a realizar tres profesionales. En primer término va a estar la presentación de Raimundo Cuevas, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica Valparaíso. Raimundo lleva más de 11 años trabajando en fruticultura y se ha ido especializando a través de su formación que tuvo en AGQ durante 4 años, donde nos trajo muchas buenas noticias de cómo mirar una nutrición de una manera mucho más sustentable y también mucho más creíble. También tiene un diplomado en riego y en el cual también ha contribuido a hacer un sistema aplicable a todos nuestros productores con telemetría, con sondas, que nos ha permitido avanzar mucho en algo que es tan relevante como saber regar. También tenemos la participación, después de Raimundo, de Constanza Fernández. Constanza Fernández lleva con nosotros 6 años trabajando, es ingeniero agrónomo de la Universidad Santo Tomás y ella se ha ido expertizando en todo lo que son proyectos de investigación. Hemos desarrollado con ella proyectos de plástico, ahora estamos trabajando en líneas de investigación de nueva genética, estamos trabajando con los drones, en fin. Constanza también nos va a ayudar a presentar algunos ensayos que hemos realizado últimamente. Y finalmente va a cerrar el doctor y magíster ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, nuestro director del CIM, Luis Ahumada, quien tiene amplia experiencia en todo lo que es la formulación de proyectos, ensayos en ecofisiología, y ha sido el gran impulsor de que nosotros podamos contar con este Centro de Innovación Montefrutal, CIM, que no solamente hace investigación aplicada hacia el interior de la compañía, sino que también sale a buscar oportunidades y servicios que muchas veces no estaban en las regiones y que hoy día los podemos ofrecer. Bien, entonces dejo con ustedes a Raimundo Cuevas, quien va a partir con esta presentación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la actualización de manejos productivos, nuevas tecnologías, etcétera. Hola Cristian, muchas gracias por la presentación. Vamos a partir con esta primera parte, ¿cierto? Que es actualización de manejos productivos y nuevas tecnologías, que lo vamos a ir linkeando mucho todo lo que hemos conversado, ¿cierto? De cómo hacemos frente a todos los desafíos, tanto comerciales, internos, que pueden ser de manejos, como externos, como esta amenaza, ¿cierto? De la moria y de cómo mantenemos huertos sustentables y cómodos a lo largo del tiempo. Y aquí partir la presentación, ¿cierto?, hablando de estos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Aquí quise poner esta foto que varios de ustedes se la deben haber topado en su huerto en los periodos de poda. Si nosotros viéramos el potencial productivo de nuestros huertos, tanto en calidad de fruta como en productividad, vemos que año a año o hemos visto que ha ido un decaimiento. Si viéramos este círculo como una torta completa, ¿cierto? Hoy día la parte sana o la parte que nos va quedando hasta acá es más restringida. Y toda esta parte muerta que es producto de este enemigo silencioso que es el plateado y otros hongos de la madera, y la amenaza que podría ser la moria, ¿cierto? Va muy relacionado al estrés, dado por varios factores, pero entre los principales que hoy día enfrentamos son la edad de los huertos. Hablamos sobre todo al principio del decaimiento de las productividades por huertos ya muy viejos, la pérdida de calidad del suelo. O sea, ¿quién puede negar que en Chile no tenemos problemas como lo que nos comentó el Marcos Cortichini en el sentido de la compactación, de los suelos pesados, de suelos anegados con mala infiltración, que nos está afectando de manera muy fuerte? Hay un riesgo muy grande, y eso ha traído también la heterogeneidad de los huertos. Lo comentaba Carlos, de que hoy día los huertos pierden potencial no porque las plantas estén muy malas, sino porque nos faltan plantas. Y el cambio climático, que sin duda ya el kiwi es una de las especies, ¿cierto?, que más se ha ido afectando,
y es algo a los que tenemos que ir a adaptar. Entonces, cierto, todo esto está haciendo una presión enorme en que parte sana, cierto, del tronco, que esta industria del kiwi estemos cada vez más desafiados y con problemas. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es una mirada cierto, en qué cosas tenemos que hacer, trabajar y ocuparnos para poder superar estos desafíos de buena forma. Y bueno, el terroir frutícola o kiwícola lo hemos hablado a través de toda la presentación, pero creemos que cada vez toma más relevancia. Hoy día no podemos plantar kiwi si no tenemos clima, si no tenemos suelo ni una calidad y disponibilidad de agua adecuada. O sea, no solo para tener un buen cultivo, sino un cultivo sustentable y lo mismo, de tener plantas cómodas que puedan hacer frente a una amenaza de la moria o una amenaza de un nuevo patógeno que surja por un mal manejo o por no estar en las zonas adecuadas. De esto un poco ya lo hemos hablado, así que lo voy a pasar rápidamente. Bueno, y esta foto no es de Italia, sino es de acá en Chile. Esta es una foto que nos topamos en muchos de nuestros huertos en los meses de verano. Ustedes pueden ver aquí las huellas que deja el tractor, el suelo compactado, con una alta humedad. Se ven las mismas malezas que aquí crecen asociados a una alta humedad. Y bueno, estos problemas, la verdad que estamos acostumbrados a verlos en estos sectores anegados, asociados a fitóftora u otros patógenos. Pero claro, con lo que está pasando en Italia, creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que esto es una bomba de tiempo y que puede transformarse en un problema mucho más serio. Problemas que son generados como lo conversamos. O sea, hoy día el kiwi es una especie de alto consumo hídrico, pero tenemos el desafío de cómo podemos ser más eficientes para evitar estos temas, tanto en el uso del agua como en también cómo preparamos los suelos, cómo hacemos los drenajes, cómo nos preocupamos de esta sintonía fina en detectar los sectores donde tengo problemas y poder atacar en un trabajo específico, ¿cierto? Hoy día tenemos mapeos de plantas, de suelo, imágenes satelitales, control que tenemos que aprovechar. El estrés térmico también influye mucho en esto. Afortunadamente para nosotros no tenemos estos olas de calor de 40, 42 grados de Italia, pero bueno, ¿por qué no? Así como vamos con el incremento de los gases de efecto invernadero y cambio climático, no es algo que a lo mejor esté muy lejos de que lo tengamos. Por lo tanto, también tenemos que preocuparnos de tener plantas cómodas y sobre todo de tener una mirada ya no tan hacia arriba, sino hacia abajo, en que tenemos que trabajar la compactación de los suelos, tenemos que trabajar la rizósfera. Hay una pérdida de fertilidad ahí que nosotros estamos convencidos de que si somos sustentables, vamos a ser más rentables porque vamos a tener un negocio que nos dure por más tiempo y en mejores condiciones. O sea, lo dejó claro el profesor Scortichini, que si no tenemos rizósfera, si no tenemos vida en el suelo, no tenemos vida arriba. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos mucho en este tema. Otro tema que ya es más doméstico, ¿cierto? Mano de obra especializada. Hoy día tenemos un cultivo de la cereza que está prácticamente en todas las zonas productivas, muy demandante. Esta es una foto tomada, no sé, del año 2015, 2013, en un raleo de fruto en kiwi en la zona de Peumo. No sé si nota bien en la foto, pero en esa época estábamos acostumbrados en noviembre, diciembre a hacer un raleo muy fuerte, cosmético. Teníamos el tiempo, el kiwi igual lograba llegar a buen calibre. Pero hoy día la realidad es que en noviembre, diciembre no podemos meter ni una persona a un huerto de kiwi porque la cosecha de la cereza captura toda la mano de obra. Por lo tanto, contar mano de obra especializada es casi imposible en esa fecha. Y por lo tanto teníamos el desafío de, bueno, ¿cómo partimos con los huertos, como decía Carlos también al inicio, más ajustados, con menos yema, con el material justo, para poder salir con una buena cantidad y potencial productivo ajustados del inicio, porque no vamos a tener la posibilidad de hacer ajustes de carga en el camino. Eso va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, los sistemas productivos también tienen que ir a tender hacia allá. Bueno, ¿y cómo estamos nosotros haciendo frente a estos desafíos? Vamos a mostrarles, ¿cierto?, con alguna experiencia, desde nuestra experiencia en la asesoría técnica, más toda la validación que hemos hecho con el SIM, qué cosas hemos visto que están generando un impacto real y creemos que son el futuro para lograr la sustentabilidad de este negocio. Y ojalá lograr esa fruta que se ve en la foto, ¿cierto? Que esto es tomado de Chile, no de otro lado, por si acaso. Es posible.
Y aquí, ¿cierto? Ponemos nosotros, como siempre, el riego en primerísimo lugar y el manejo eficiente del riego. O sea, creo que Marcos no sé cuántas veces habrá dicho durante la presentación que el principal factor de dónde partió la Moria era en zonas donde no regaban bien, donde había exceso de agua. ¿Y quién puede negar que el kiwi no es una especie demandante de agua que en Chile? Aquí nosotros queremos mostrarle un ensayo, un estudio que hicimos con nuestro amigo de CDTEC. Perdón. Ahí quisimos contrastar un manejo tradicional, pero hablemos de tradicional también eficiente. O sea, aquí hoy día nosotros tenemos todo el historial de riego de la temporada anterior, de esta temporada que recién pasó, en un huerto, ¿cierto? Con la línea técnica, con un manejo por sonda, que está basado en altos consumos de agua, dado la demanda del kiwi en esta fecha, y también para poder asegurar cierto objetivo. Ustedes pueden ver ahí que estamos alrededor de los 12.000, casi 13.000 metros cúbicos por hectárea año en total. Ahí tenemos los metros cúbicos por mes y qué coeficiente de cultivo, ¿cierto? Qué KC estamos logrando. En algunos meses, fíjense, en verano estamos en el 1.4, podemos llegar hasta el 1.7 en muchos casos. Y claro, nosotros, obviamente con esto nosotros vamos a ver, este huerto produjo sobre 40 toneladas, con muy buen calibre. La verdad que tampoco tuvimos problemas de muerte de plantas o fitóftora. Por lo tanto, claro, cuando uno está en una situación en que está teniendo buenos resultados, es difícil poder decir, bueno, ¿hasta cuánto más me puedo bajar? Porque sé que tengo un sobreconsumo de agua probablemente en estos coeficientes, sobre todo que se ven que son muy altos. ¿Hasta dónde me puedo bajar sin perder productividad y calidad? Entonces, bueno, hicimos una estrategia de riego mucho más fina, basada en poner más sensores, en estar con una estrategia más de telemetría, de cálculo de consumos de agua y hacerlo lo más ajustado posible. Y aquí es lo que tenemos, la estrategia de riego, ¿cierto? Con coeficientes, ¿cierto? Que no pasaron del 120% y con un consumo cercano a los 9.000 metros cúbicos. O sea, aquí logramos una reducción del 30% del consumo de agua. Ustedes se fijan que aquí una estrategia que obviamente es mucho más al límite. Nosotros estamos en esta zona sur, que es la zona de saturación, zona verde, que sería la zona como de proporción oxígeno-agua ideal, y aquí la zona roja, que es la zona donde no queremos caer. Y fíjense que aquí nos atrevimos a estar mucho más al límite de la zona roja, que es donde en muchos casos los productores caen, y es por eso que en muchos casos los productores, o la estrategia es, oye, aseguremos la proporción de agua, sobre todo en suelos que tienen buena infiltración, para no tener un estrés, porque sabemos que el kiwi frente a estreses que pueden ser periodos cortos, sufre en términos de después tener menos calibre y menos calidad de fruta, y menos productividad, por lo mismo. Entonces, aquí estamos las diferencias que pudimos lograr, o sea, reducimos casi en 4.000 los metros cúbicos, lo cual obviamente va de la mano en lo que vamos a mostrar ahora, en cómo nos fue con la productividad, pero nos dice que hay un espacio. ¿Y qué es lo otro interesante? Nosotros ya hoy día estamos en el CIM incorporando ya una medición de estrés con el uso de imágenes satelitales, drones, aviones, porque ya no basta, ¿cierto?, con medir solo con la bomba Echolander 5 plantas, sino que hoy día ya está la tecnología para, bueno, oye, marcamos aquí un T1, que es esto que está marcado en amarillo, el T0, que es el manejo tradicional en esto, oye, y tenemos aquí todas las plantas medidas, y la tecnología está para poder sacar el promedio de temperatura de cada una de las plantas, y también elegir en base a este mapeo cuáles son las plantas más representativas, no solo por mirar desde abajo, ¿cierto?, sino ya con un método estadístico. Y fíjense que en ambos casos, mientras más verde, ¿cierto?, más fría la temperatura, fíjense que tanto en el tratamiento como en el testigo, las temperaturas de hojas son prácticamente las mismas. O sea, podemos decir que ambos sectores estaban bajo una buena situación de riego. Siempre recordando que el T1 era con 4.000 metros cúbicos menos. O sea, hay aquí un manejo que nos da una luz que sí es posible ir reduciendo consumo, y sobre todo cuando miramos el rendimiento y productividad, tenemos el
el ensayo T0, ¿cierto? Que fue cosechado desde la hilera 13 del cuartel hasta la 20, para llegar a ser 1 hectárea. Por lo tanto, ahí tuvimos un rendimiento de 42 toneladas, que la verdad que para el año fue muy bueno. En donde regamos de forma más eficiente, ¿cierto? Haciendo lo justo que podríamos llegar, el rendimiento fue prácticamente el mismo. O sea, si comparamos en las 2 hectáreas que abarcaban los ensayos, estos son los kilos totales, esto no es un estimado de producción, o sea, esto es realmente lo que produjo cada sector. Si lo llevamos a hectárea, la producción fue prácticamente la misma. Y si vemos las curvas de calibre, aquí lamentablemente, como todo esto se fue a guarda, la mayoría, solamente actualmente solo tenemos un proceso en el testigo, y estamos comparando en este caso el tratamiento o el riego con mayor reducción de agua, solamente la recepción. Entonces puede que no sean muy comparables, pero por lo menos lo que vimos en huerto, bueno, y lo que muestran estos datos, es que al menos incluso estamos viendo que la fruta del tratamiento está un poco más grande. Vamos a ver qué pasa en el proceso. Puede que en el proceso esto se iguale, pero al menos no estamos viendo que haya una pérdida de productividad ni de calidad. Incluso hay una tendencia que podríamos tener hasta mejor calidad. Eso se lo vamos a contar más adelante cuando tengamos, ojalá, toda la fruta procesada. Porque obviamente esto no tiene estadística, pero claro, la estadística es que aquí se cosecharon muchos kilos y es el proceso de 20.000 kilos que se pasaron por la línea. Por lo tanto, claro, es decir, oye, ahora de 12.000 nos vamos a bajar 8.000. Cuidado, porque esto es una cosa donde estuvimos muy encima, donde hicimos algo que dijimos, tratemos de bajarnos lo más que podamos, pero sí te dice que hay un espacio en bajar. O sea, que podríamos llegar quizás a reducir un 20% en el agua. Claro que hay espacio, pero eso tenemos que hacerlo en situaciones y en casos donde tengamos buena tecnología, buena información, buenos sistemas de riego para poder hacerlo, porque si no lo hacemos si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de sí caer en una situación de estrés importante. Otro punto relevante es la polinización. Todos sabemos que la polinización en kiwi es muy importante. Hay un tema con la abeja, también hay un tema con la mano de obra cuando hacemos polinización manual, porque hoy en día necesitamos más gente. La polinización ocurre en noviembre, donde ya empezamos con todo esto que se viene, la cereza temprana también probablemente sea un tema a conseguir. Así que hoy día estamos migrando, ¿cierto?, a sistemas más mecanizados de polinización. Estas máquinas, como decía Cristian al inicio, que trajimos de Italia, hoy día son capaces de aplicar 1 hectárea en 2 horas. Por lo tanto, para superficies grandes me puedo abarcar en poco tiempo. Y si yo veo que, por ejemplo, tengo un vuelo de abeja que no es el adecuado, tengo un clima que está muy, muy adverso, esto es una solución muy rápida y que la hemos ido validando con datos. Aquí les queríamos mostrar el ensayo que se hizo en la temporada 2020-2021 en un productor externo que produjo el año pasado 34 toneladas por hectárea y tuvo en ese mismo cuartel tuvo 3 tratamientos separados, uno que fue solo con abejas, otro que fue con polinización manual más abejas, obviamente, porque obviamente las abejas no las podemos separar del cuartel, y el otro fue con la polinización mecánica. ¿Dónde estamos viendo la real diferencia del real aporte que hace el polen frente a una buena polinización de abejas? Porque aquí estamos hablando que si ustedes miran, los resultados con la polinización solo abejas fueron buenos. ¿Qué quiere decir? Que ese año sí tuvimos un buen vuelo de abeja, pero aún teniendo eso, aplicando polen, tanto de forma manual como mecánica, podemos tener menos fruta comercial y por lo tanto un rendimiento exportable muy interesante. Entonces estamos hablando que en la polinización manual llegamos a tener casi 10 puntos, 8 puntos por sobre, lo cual para los precios que hoy día tenemos en el kiwi hace que el polen ya se pague de frentón. Y en la mecánica también que saquemos diferencia con solo abeja, considerando que la mecánica tiene un ahorro en mano de obra y de tiempo y de eficiencia mucho mayor, con muy buenos pesos promedio de fruto. Y cuando entramos a evaluar ya la distribución de calibre, esto es algo que también vemos siempre con la aplicación de polen. Fíjense cómo en las curvas, si bien ustedes las ven bien parecidas, pero en los extremos, claramente en polinización, por ejemplo, en polinización mecánica tengo una reducción drástica de los calibres chicos en comparación al testigo, a solo abeja. Y en calibres grandes, ambos tratamientos con polinización tienen una mejor performance. Por lo tanto,
tendemos a concentrar, ¿cierto? Y a homogenizar más la curva de calibre, lo cual es algo que vemos, y obviamente en una temporada donde la abeja no huele bien, obviamente que esto va a ser mucho mayor la diferencia. Pero una tendencia que siempre vemos y hoy día tiene que ser también, más que una opción, una necesidad para mejorar, ¿cierto?, nuestra calidad de la fruta. Y cómo hoy día estamos afrontando los proyectos nuevos, lo hablamos con Carlos, hoy día está la oportunidad de meterse en kiwi, pero para meterse en kiwi ya hablamos del terroir, ahora cómo lo hacemos en un proyecto desde cero, y para hacerlo hay que hacerlo bien. Y hoy día queremos mostrarle un caso de éxito, esto es un caso real, de un huerto de kiwi en la zona de San Fernando, plantado en bolsa. ¿Y qué cosa tenemos que tener en consideración para tener el éxito? Es primero que tenemos que plantar en un buen clima en kiwi, y eso se llama plantamos en octubre. Siempre que plantemos en bolsa. Hoy día también está la opción de hacer plantas terminadas, de plantar en invierno, que eso sería mucho mejor. Pero si plantamos en bolsa, la plantación en octubre es clave, va a tener una planta que se acomode, que no sufra estrés térmico, porque ahí la detención de los ápices es fatal. Y también una estrategia de riego que tiene que ser muy frecuente para mantener ese sustrato que es muy permeable, húmedo, en el periodo de acomodo de la planta. Pero después tenemos que distanciar mucho los riegos para oxigenar una vez que las raíces salen al suelo y permitir la exploración. Y ahí es donde generalmente se cometen muchos errores, y hay que estar con un método de riego muy importante para saber cuándo hacer ese quiebre en las estrategias de riego. Luego lo que nosotros proponemos, bueno, esto es un sistema de alta densidad, 4x2, brazo unilateral, y aquí es clave hacer en la formación del brazo hacer un buen hilado, y un hilado con una estructura que aquí ustedes pueden ver, va un alambre 2 metros sobre la parrilla, hasta el cual llega el hilado, y lo que nosotros buscamos es tener un hilado lo más vertical posible. Nosotros tenemos muy medido que mientras más vertical podemos llegar a tasas de crecimiento del sarmiento hasta de 6-7 centímetros por día. Y el objetivo el primer año es lograr llegar hasta esos 4 metros que se ven ahí de crecimiento. ¿Para qué? Para poder lograr un brazo unilateral de 2 metros muy homogéneo. Nosotros despuntamos allá arriba cuando teníamos ya un diámetro de 10-12 milímetros. Esto, como les digo, esto es primera hoja. O sea, aquí es posible llegar a los 4 metros de planta el primer año, sí, pero tenemos que partir muy bien desde el inicio, con obviamente una buena preparación de suelo, adición de materia orgánica, compost, estimulante, inoculación con micorriza, o sea, todo, la batería también de productos sustentables y estimulantes de la rizósfera y la estrategia de riego que tiene que estar muy alineada. Y lo que logramos llegar al invierno de la primera hoja es esto. Fíjense la homogeneidad que tienen esos brazos en los 2 metros que tienen que ocupar el espacio. Ya en invierno, ya están ahí con su protección de y ahí viene el momento de la instalación de otra innovación que nosotros creemos que va a ser muy importante para facilitar la labor de la mano de obra, que son los alambres transversales. Alambres transversales cada 30 centímetros, que es lo que nos van a permitir, en primer lugar, tener una mecanización de la amarra total, en el sentido de tener una instrucción que sea súper simple, decir, oiga, amárreme un cargador por alambre, el resto para afuera, que es lo que logra y tener una distribución y una iluminación perfecta, una amarra mecánica donde puede traer a cualquier persona que nunca haya amarrado un kiwi, dar una instrucción súper precisa, avanzar más rápido, reducir costos, y por otro lado tener una regulación de carga ya perfecta, ahorrarme costos después de los raleos, de botón, de manejo en verde, y salir bien ajustado. Obviamente esto exige tener, si estoy en una zona con control con riesgo de tener control de porque aquí no vamos a dejar material en exceso por el porci. Y lo otro es el alambre bajo, 20 centímetros bajo la parrilla, que nos va a permitir aprovechar todo el material que sea de buena calidad, por muy vertical o achuponado que se encuentre, porque al nacer de más abajo voy a poder hacer una curvatura o manejarlo más arriba, y de esa manera evitar que se me quiebre. Otra cosa que me permiten estos alambres transversales es poder hacer amarras mecánicas. Ya no necesito que la gente amarre, que guatanee, que tenga sin guantes con un clima muy frío, muy hostil, sino que poder hacer amarras mecánicas que vayan directamente atadas a esos alambres.
Entonces, eso es muy, muy relevante. Bueno, aquí obviamente eso se le aplica hacia una mía en invierno y este es el resultado ya segunda hoja. Ya podemos lograr tener 8 o 10 cargadores por planta. Y fíjense que en la misma temporada los vamos amarrando cada uno con su alambre. Y hoy día llegamos ya prácticamente con la amarra hecha. Hoy día solamente hay que limpiar con la poda. Muchos se preguntan, bueno, con tanto alambre voy a tener que tener cuidado con la poda. Sí, pero al tener una amarra mecánica y al tener este alambre transversal que va a ir amarrado todo largo el cargador, puedo hacer una amarra suelta. Entonces puedo tener un espacio entre el cargador y el alambre que me permita meter el tijerón. O tener amarras también más biodegradables que duran una temporada y después yo solamente corto en la zona de renovación y después tiro con mucha facilidad sin tener que hacer tanto corte ahí en la altura del alambre. Y logrando el brazo unilateral, ¿cierto? Este cordón de 2 metros que se monta en la planta vecina para yo tener siempre limpia esa zona de la curvatura de la planta que va contigua, evitando chupones que ahí siempre me salen, que es un material que a veces no nos gusta. Y este es el huerto terminando su segunda hoja. Miren el crecimiento, el desarrollo que se pudo lograr. Poco el ejemplo es mostrar que esto es posible. No vamos a decir que en todos los huertos podemos asegurar este éxito, pero de que se puede lograr y lograr estos números. Que cómo nos vamos a defender frente a escenarios después en kiwi que no puedan ser tan favorables o cuando bajen los precios. Hoy día el potencial productivo de este huerto ya en su tercera hoja llegar cerca de 18 o 20 toneladas. Esperamos ya en cuarta hoja estar a 35.000 kilos y estabilizarnos en quinta y sexta hoja en 50 toneladas de potencial productivo. O sea, eso cuando uno saca los números a 4x2, macho al 16%, pero muy reducido, por lo tanto en superficie terminan siendo casi un 8%, el potencial está. Y es posible llegar a estos números, nosotros hablamos siempre llegar al año 5 o 6 con un acumulado de entre 100 y 150 mil kilos, ¿cierto? Dependiendo del éxito, de que todo esto vaya bien. Por lo tanto, hoy día, como les decíamos, hay una oportunidad en kiwi, hay una oportunidad de elevar potenciales productivos. Hoy día con 50 mil kilos a 80 centavos es un tremendo negocio, pero cuando el precio esté en 40 o en 50 centavos, con 50 mil kilos va a seguir siendo un buen negocio. Y esa es la forma de que nosotros podemos defendernos, porque como decíamos, el precio no lo podemos controlar, pero esto sí depende de nosotros. Y eso depende de que lo hagamos bien. Así que, bueno, ahora los dejo con Luis y con Constanza, que nos van a contar otra experiencia en cómo seguir siendo sustentables y aprovechando de buena manera esta oportunidad en el kiwi. El tema de las aplicaciones con dron lo va a comentar Luis después. Es clave para este tema que comentaba Marco, cómo evitamos la compactación de los suelos, la sustentabilidad, la huella de carbono. El kiwi al estar en parrón es una especie que el dron tiene un potencial muy alto. Y también, para qué decir, la genética con el Clon 8, que ahora Constanza, ¿cierto?, nos va a contar de las evaluaciones que estamos haciendo nosotros el Clon 8 y por qué para nosotros es la variedad o el clon de Highward que tenemos que producir o propagar en los próximos años y en las nuevas plantaciones. Así que, adelante con él. Gracias, Ray. Muy buenas tardes a todos. Como Centro de Innovación Montefrutal, durante 2 temporadas hemos realizado un estudio súper interesante sobre las nuevas alternativas productivas de kiwi del Cultivar Highward en Chile. Como descripción del estudio, el estudio se encuentra ubicado en la comuna de Sagrada Familia, región del Maule, en un huerto frutícola del grupo Abut y Compañía, donde se detectaron e identificaron 3 variedades o ecotipos de kiwi verde. El primero y el más conocido y el más plantado en Chile, Highward. Segundo, Highward Clon 8. Y tercero, Gigante Montefrutal. En cuanto a las evaluaciones que realizamos en este estudio, fue la primera el rendimiento de cada variedad o ecotipo durante 3 temporadas. También realizamos el seguimiento de los parámetros de calidad de esta temporada y además realizamos la evaluación de calidad de fruta cosechada durante 2 temporadas. Quiero detenerme aquí un poco para explicar cómo realizamos esta evaluación.
Un día antes de cosecha, tomamos una muestra de 100 frutos por repetición de cada variedad u ecotipo. Posteriormente, la fruta fue analizada en el laboratorio del Centro de Innovación Montefrutal, evaluando los principales parámetros de calidad de kiwi, que son materia seca, sólidos solubles, peso y forma. Dentro de los resultados más interesantes, obtuvimos que el rendimiento, evaluado durante las 3 últimas temporadas, se observa en la figura que Clon 8 durante 2 temporadas se destacó por tener mayores rendimientos que las otras variedades o ecotipos. Cabe señalar, como dijo anteriormente Cristian en su presentación, esta temporada obtuvimos un bajo porcentaje de fertilidad, alrededor de un 15%, lo que afectó nuestra carga frutal y por ende el rendimiento de las plantas. Por eso se explica que tanto en Highway y en Gigante Montefrutal esta temporada se vio afectado su rendimiento. Sin embargo, Clon 8 no se vio afectado, llegando alrededor de 45 toneladas por hectárea esta temporada. Además, realizamos la evaluación del seguimiento de los criterios de exportación del Comité del Kiwi. Recordar que este estudio se realizó en la comuna de Sagrada Familia, que es una zona temprana, y de acuerdo a los parámetros de liberación del Comité del Kiwi de esta temporada, los sólidos solubles deberían ser sobre 5,5 grados Brix y materia seca sobre 15,5%. Se preguntarán por qué realizamos esta evaluación. Es debido a que queríamos detectar si es que alguna de estas variedades o ecotipos presentaba algún adelanto en su cosecha. Y estos fueron los resultados. Como se observa en las tablas, tanto en sólidos solubles y en materia seca, el cultivar Clon 8 presentó su liberación mucho antes que los otros cultivares, ya liberándose el 3 de abril. Pues 15 días posteriores se liberó tanto Highway y Gigante Montefrutal. Es importante explicar que, como se observa en la primera tabla, los sólidos solubles, las 3 variedades o ecotipos cumplían con sus sólidos solubles, sin embargo, con la materia seca no cumplieron. Por eso la liberación en Highway y Gigante Montefrutal fue el 18 de abril. Otra de las evaluaciones que realizamos, como dije anteriormente, fue la calidad de la fruta cosechada, donde se evaluaron en 2 temporadas, 21-22 y 22-23. La fecha de cosecha la temporada anterior fue muy similar, lo cual se evaluaron los parámetros de calidad tanto de peso, materia seca y sólidos solubles. En parámetro de peso, existieron diferencias significativas a favor de Gigante Montefrutal, llegando alrededor de 113 gramos promedio de peso de fruto. En cuanto a la materia seca, en esa temporada no se observaron diferencias significativas. Sin embargo, en sólidos solubles sí se observaron a favor de Highway. En esta temporada se volvieron a evaluar los mismos parámetros, pero las fechas de cosecha fueron diferenciadas de acuerdo al adelanto que obtuvo Clon 8. En cuanto a los parámetros de peso, materia seca y sólidos solubles, no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo, se observa una leve tendencia en el parámetro de peso a favor de Highway. Pero aquí me quiero detener un momento y explicar y recordarles que Clon 8 obtuvo un 40% más de rendimiento que Highway esta temporada, lo cual beneficia a Clon 8 con estos resultados porque se ve que al obtener un 40% más de rendimiento no se vio afectada su calidad de fruta. Otro de los parámetros evaluados fue la forma de los frutos, que durante las 2 temporadas se muestran resultados consistentes sobre la forma sobre que el Gigante Montefrutal es estadísticamente más cilíndrico que Highway y Clon 8 durante las 2 temporadas. Finalmente, quiero señalar que tanto el ecotipo Clon 8 y Gigante Montefrutal pueden ayudar a diversificar la genética varietal del kiwi chileno hoy en día. Sin embargo, es importante realizar nuevas investigaciones en otras localidades que permitan entender el comportamiento productivo de estos ecotipos. A continuación, los voy a dejar con Luis Ahumada, que nos va a hablar de estudios que hemos realizado con aplicación con dron en kiwi. Adelante, Luis.
Hola a todos, muchas gracias Constanza por la presentación. Voy a compartir pantalla, perdón. Ahí espero que se esté compartiendo. Bueno, como señalaba anteriormente, voy a presentar las experiencias que hemos tenido en aplicaciones de dron en Kiwi. Primero queremos señalar que esto es algo nuevo, o sea, el primer año que realizamos este tipo de evaluaciones, pero sentimos que un poco hay una gran oportunidad para estas aplicaciones en las plantaciones de kiwi. Así que comenzamos este año con algunas experiencias que las queremos compartir y ver si alguien más también está haciendo algún tipo de este tipo de experiencia que nos pueda compartir. Bueno, lo primero es señalar que el dron en la agricultura se puede dividir en dos grandes temas. Uno, los drones ya más de 10 años se vienen utilizando para obtener información. Los drones eran equipados con cámaras espectrales o térmicas y básicamente lo que uno realizaba y que, bueno, hasta el día de hoy se realiza es la obtención de información, ¿no? Ese es un gran tema de los drones y donde la validación de esa información cada vez está más respaldada científicamente. Pero hoy en día vemos un boom del uso de los drones ya para la aplicación de agroinsumos. Y hablo de agroinsumos porque, como pueden ver ahí la lista, son varios los temas o los motivos que se pueden utilizar el dron. Por ejemplo, ya se están realizando algunas siembras en cultivos anuales. Se están haciendo aplicaciones de controles biológicos para mayor homogeneidad de las liberaciones. Aplicaciones de polen. Nosotros, como Centro de Innovación Montefrutal, incluso estamos desarrollando un proyecto de polinización con drones en cerezo. Y así hay un sinfín de usos más que se le pueden estar dando hoy en día a los drones, donde también se incluye la aplicación de fertilizantes sólidos en cultivos anuales. Y finalmente también la aplicación de productos en forma líquida, que es donde nos vamos a enfocar y compartir un poco las experiencias que nosotros tenemos. Y bueno, y como pueden ver ahí, la gran mayoría de las experiencias de las aplicaciones con dron en agricultura están centradas en cultivos anuales, ¿ya? Esto es básicamente porque al ser una superficie más homogénea, es mucho más fácil el paso del dron con la aplicación que con frutales, donde básicamente tenemos hileras de árboles y ahí, además que la altura de los árboles va variando, entonces es un poco más complicada. Pero hoy en día, yo diría que en los últimos 2 años ya el uso de drones en la fruticultura también se está masificando. ¿Qué ventajas tienen las aplicaciones de drones? Aquí estoy haciendo básicamente un resumen de lo que nosotros hemos visto y lo que está viendo la industria. Primero es el tiempo. Una aplicación con dron para una hectárea no se debe tardar más de 10 minutos aproximadamente. O sea, eso es bastante el ahorro que podemos compararlo con, por ejemplo, con una aplicación tradicional, con pulverizadora, donde hay que ir a llenar el estanque, volver al cuartel, aplicar, pasar hilera por hilera. Entonces, básicamente ahí hay un ahorro de tiempo grande que un agrícola debería empezar también a cuantificarlo monetariamente. También tenemos el tema del volumen de agua. En este momento la pongo como una ventaja, luego vamos a ver un poquito la incertidumbre, los desafíos que tenemos, donde también vamos a volver a tocar el tema del volumen de agua, pero en términos generales, una aplicación con dron estaríamos utilizando entre 30 a 60 litros por hectárea de agua aproximadamente, ¿ya? Ahí todavía hay alguna incertidumbre de cuántos son los volúmenes de mojamiento adecuados, pero por nuestra experiencia estaríamos, creo que, en ese rango. Rangos menores, sentimos que el mojamiento es bien deficiente, pero hoy en día consideremos entre 30 a 60 litros por hectárea. Después también tenemos una menor exposición del operario. Esto es evidente, ya que la operación de un dron es a distancia, es con un control remoto. La persona que maneja el dron ni siquiera está en el cuartel. O sea, el tema de que le pueda caer algún producto que se está aplicando, en este caso ya quedaría al margen y es algo que también tenemos que considerar como un beneficio. Y el otro tema que también es una ventaja, pero que por mucho tiempo la hemos visto como una duda,
es el tema de la homogeneidad en el área de la homogeneidad de la aplicación en áreas de difícil acceso. Y esto en general se debe a la turbulencia que generan las hélices de los drones. Uno se pregunta y uno tiene la duda razonable de que con esos volúmenes de mojamiento no va a ser homogéneo mi aplicación. Pero la verdad que hemos hecho algunos estudios, tanto en kiwi como en cerezo, y vemos que debido a la turbulencia que generan estas hélices, la homogeneidad de las aplicaciones son adecuadas. No son la misma que un turbo tradicional, pero sí son adecuadas. Y también va un poquito de la mano con, por ejemplo, con los volúmenes de agua que se utilicen, entre 15, 30 y 60 litros por hectárea es distinta a la homogeneidad que uno puede alcanzar. También la altura de vuelo, también ahí hay que también, ojalá sea la altura menor que haya en la canopia y el dron. Pero, como les digo, en general hemos visto una buena homogeneidad de la aplicación, que nos sorprendió. Lo otro es la baja liberación de CO2 al ambiente. Esto también es un criterio que como industria debemos empezar a considerar. Y esto es básicamente debido a que los drones en general son eléctricos y por ende también ahí tenemos un ahorro de combustible sólido. Y finalmente los costos, que más que hacer un análisis comparativo aquí de cuánto significa el ahorro que podríamos tener, es básicamente traducir de que este puede ser un servicio que uno contrata, porque hoy en día hay bastantes empresas que están ofreciendo este servicio, versus una inversión que significaría, por ejemplo, adquirir una pulverizadora y un tractor. Entonces ahí también vemos una alternativa, sobre todo para manejar un poco los flujos, que también puede ser bastante interesante. Obviamente ahí cada uno, empresa y en particular, tienen que hacer su análisis, pero lo vemos de esa forma. Bueno, ¿y qué ventajas tendría la aplicación de drones en kiwi? Porque el kiwi, nosotros sentimos que es como el frutal o la especie en general más ad hoc para la aplicación de productos con dron. Primero porque al ser un parrón, desde el aire es muy similar a un cultivo anual. O sea, lo que tenemos que mojar es una superficie, no hilera, ¿ya? Entonces, eso ya es una ventaja pensándolo, por ejemplo, en cereza o manzana, ¿ya? Lo otro es que también el kiwi tiene una particularidad, que el kiwi durante el verano tiene su fruta colgando y esta fruta va tomando peso. Entonces hace que el parrón baje y limita el paso de la maquinaria, justo en el periodo cuando más sensible, o cuando las condiciones ambientales son más estresantes. Entonces ya ahí tenemos una dificultad que las aplicaciones con dron vendrían a dar una solución, porque tenemos que recordar que el kiwi, por su origen, el kiwi es prácticamente la selva, donde tiene una alta humedad relativa, tiene sombra, y las condiciones donde nosotros lo producimos son totalmente estresantes para este tipo de árboles. O sea, hablábamos en las presentaciones anteriores lo importante de la planta cómoda. Bueno, nosotros tenemos que ser claros de que el kiwi, en las condiciones donde nosotros lo producimos, naturalmente no está cómodo, ¿ya? Y tenemos la gran limitante de que como se limita el paso de maquinaria en el verano, porque baja el parronal, básicamente no estamos haciendo muchas aplicaciones que vayan a contrastar una condición de estrés. ¿Por qué? Porque el paso de maquinaria tiene que ser limitado. Entonces, ahí ya tenemos una nueva alternativa. Por ejemplo, lo traduzco en aplicaciones de bloqueadores solares que tradicionalmente no se realizan por estas mismas limitantes. Entonces, el dron podría venir a dar una solución a esa problemática que tenemos. Y bueno, y esto también se traduce de que, como les digo, las pocas aplicaciones que podemos hacer en el periodo de máxima condición de estrés, finalmente, si lo hacemos con una pulverizadora tradicional, terminamos aplicando en la hoja sombreada, en las primeras 2 capas de hojas, que son prácticamente las hojas que están cómodas, y no así en la parte superior, que es la hoja es estresante, porque es muy difícil llegar desde abajo hasta allá arriba. Pero bueno, tenemos unas ventajas, pero también tenemos muchos desafíos con respecto a las aplicaciones de drones, porque esta es una tecnología que en los últimos 2 años se ha masificado, pero aún tenemos muchas dudas. Una de ellas es, primero, los volúmenes de agua.
Hoy en día los drones que existen en el mercado y los servicios que te están dando tienen estanques variables de volumen de entre 10, 16, 20 y ahora de 40 litros. Pero ¿cuál es la recomendación? Nosotros hemos visto con aplicaciones entre 30 a 60 litros aproximadamente por hectárea, serían un mojamiento adecuado. Básicamente hemos alcanzado este tipo de mojamiento, ahí se ve con papel hidrosensible. No es el óptimo, no podemos compararlo con una pulverizadora, pero sí consideramos que es un mojamiento adecuado para lo que uno podría esperar con esta limitante del volumen que estamos aplicando. Luego tenemos la homogeneidad de la aplicación. La homogeneidad de la aplicación va a depender de varios factores. Uno, primero, es la altura de vuelo. La altura de vuelo con respecto a la canopia, del follaje, de donde estamos aplicando. Nosotros hemos visto que lo ideal es no sobrepasar el metro de distancia, entre 75 centímetros o 1 metro, vemos que es la altura adecuada. Pero también esto va a estar determinado por otros factores, por ejemplo, con el momento de aplicación. Lo recomendable sería esto aplicarlo con bajas temperaturas, ojalá en la mañana, porque si nosotros aplicamos cuando las temperaturas son muy altas, por ejemplo a las 3, 4 de la tarde, la verdad que la gota básicamente no alcanza a llegar al follaje, sino que se evapora antes. Entonces ahí también esos son los cuidados que hay que tener y por eso también la altura de vuelo va un poco a depender de cuándo nosotros estemos haciendo las aplicaciones. Y lo otro es el volumen de agua, también un volumen más bajo tiene probabilidades de que la homogeneidad de la aplicación sea más baja y volúmenes más altos en contraposición tendríamos la posibilidad de tener una mayor homogeneidad. ¿Ya? Entonces, por eso digo que por nuestra experiencia, esto como quiero aclarar, estas son las experiencias que hemos vivido nosotros este año, recomendaríamos hacer una aplicación entre 30 a 60 litros por hectárea. Después, bueno, otro gran desafío que hay es si los productos son compatibles con bajas dosis de agua. Y ahí tenemos también problemas, por eso que hay que analizar esto caso a caso, porque hay productos que debido a la baja disolución en agua podrían llegar a ser tóxicos. Y lo otro también que nos ha pasado con algunos productos que debido a su densidad finalmente no son aptos para ser aplicados con dron porque terminan tapando las boquillas al estar disueltos en tan poca agua o quedan en el borde del estanque. Entonces, ahí, como les digo, es un gran desafío que nosotros tenemos como industria de ir viendo qué productos se pueden aplicar con volúmenes bajos de agua y cuáles no. Lo otro son las dosis de los productos. Ya si nosotros pensamos en forma general, solo ya por el tema de eficiencia, nosotros podríamos tener hasta un ahorro de un 10, un 20% en la reducción de un producto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la electrostática. O sea, si nosotros vemos una aplicación, una pulverizadora tradicional, la deriva que tenemos no solamente es agua, sino que es producto que se perdió, que no llegó a nuestro objetivo. Ahora, con la aplicación de dron y con la turbulencia que genera la hélice, si volamos a baja altura, tendríamos una mayor eficiencia de aplicación y por ende también una mayor eficiencia del producto que estaría llegando a nuestra canopia. Sin embargo, falta todavía analizar qué pasa también, oye, si estamos aplicando en menos volumen de agua, la reducción tiene que ser por concentración o no. Son incertidumbres y desafíos que como industria de a poco tenemos que ir solucionando. Pero, como les digo, estos son más o menos datos referenciales que nosotros hemos tenido esta temporada en base a nuestra experiencia. Luego, la utilización de coayudantes. Aquí me quiero detener un poquito porque esto puede parecer muy sencillo, pero es muy importante. Si uno utiliza un coayudante, que sería lo ideal en la aplicación de un producto líquido, lo que tenemos que buscar es que este coayudante no genere espuma o genere espuma en exceso, porque estamos pensando que tenemos un estanque muy pequeño, o sea, hoy en día en el mercado el de más capacidad es de 40 litros, por lo menos en Chile. Y si el producto que nosotros utilizamos genera mucha espuma, créanme que va a ser un problema a la hora de llegar a esos 40 litros de aplicación. Entonces, ahí también hay que ir buscando nuevas alternativas de qué coadyuvante podría ser el mejor, pero la recomendación con nuestra experiencia esta temporada fue que primero tenemos que buscar uno que no genere espuma, ¿ya?
Y el otro tema es también el tamaño y peso de la gota. También, si la gota es muy pequeña, muy liviana, corremos riesgo de una evaporación y finalmente cuando la aplicamos no termina llegando a la canopia, ¿ya? O por también si es que hay mucho viento, terminamos generando la misma deriva que podríamos producir por una pulverizadora tradicional. Esos son como los desafíos que tenemos como industria, que de a poco tenemos que ir despejando entre todos, porque como digo aquí es un análisis que hay que hacer producto por producto. Por otra parte, que no es el fin de mostrar nuestra experiencia, también hay todo un desafío también con el tema de la etiqueta, la legislación, pero ese otro tema que no vamos a tocar en esta presentación. Bueno, vamos ya a casos concretos de nuestra experiencia esta temporada. Una de las cosas que nosotros analizamos, como les decía, uno de los problemas graves que tenemos en el kiwi es que el kiwi es muy sensible a las condiciones de estrés. Y no solamente estamos hablando de condiciones de estrés hídrico, que uno siempre atribuye el estrés a un estrés hídrico. El kiwi prácticamente se riega todos los días, día por medio, en una temporada normal. Entonces, las condiciones de estrés no lo son. Nosotros, como centro, en nuestros estudios también registramos mediciones de potencial hídrico que nos estarían indicando si hay una condición de estrés hídrico. Y la verdad que obtenemos valores de potencial hídrico entre 0,5, 0,6 megapascales, muy lejos de la condición de estrés hídrico que sería en kiwi de 0,9 a 1 megapascal. Entonces, mucho estrés hídrico no tenemos, pero sí tenemos una condición en esta zona del Valle Central de una alta radiación y altas temperaturas. Y eso sí es un problema que hoy en día no lo estamos enfrentando. Entonces, propusimos un ensayo bien sencillo donde con aplicaciones con dron, utilizamos aquí en 30 litros por hectárea. Tuvimos un sector con un testigo donde no se hicieron aplicación con dron. Luego tuvimos tratamiento T1 y T2, que el tratamiento T1 le coloqué el producto A, que es básicamente zinc más un extracto de azúcares, y el tratamiento T2, que es el producto A más el producto B, que es en base a glicin betaína, ¿ya? Básicamente ambos productos van orientados a controlar las condiciones de estrés que puedan tener las plantas. Esta fue la zona de estudio. Básicamente es un cuartel de kiwi normal, como la mayoría de los productores que tienen kiwi. Es muy similar, donde se ven ahí los espacios de tierra que son plantas faltantes, que es muy normal que nosotros veamos esto en un kiwal. Y aquí establecimos 3 grandes zonas. Uno, que sería la zona del testigo, que fueron aproximadamente 12 hileras. Luego, tratamiento T1, que es la que está ahí, y el tratamiento T2, que básicamente es. Y luego, toda esta otra área también se le aplicó lo que sería el tratamiento T2, pero básicamente para hacer una comparación, determinamos esta superficie tanto para T1 como para T2, porque también veíamos que las condiciones desde T2 hacia la derecha, también podía haber una influencia un poquito del suelo, un poquito pendiente. Entonces, de esa forma establecimos el ensayo. Como les dije anteriormente, se utilizó un dron con una capacidad de 30 litros por hectárea, con un mojamiento de 30 litros por hectárea, donde se utilizó también un coadyuvante sin espuma. Y bueno, estos son los primeros resultados de una imagen térmica también sacada con un dron, donde ya vemos a grandes rasgos una gran diferencia entre la zona del tratamiento testigo, que tiene una temperatura más alta. Como ven aquí en mano derecha está la escala, y por otra parte vemos que todo el otro sector donde se aplicó el tratamiento T1 y T2 y el otra área que, como les digo, también es T2, una temperatura mucho más baja. Lo que sí también vemos es que hay una alta variabilidad en esa zona, y ahí nosotros esa variabilidad la atribuimos a que el mojamiento fue con 30 litros. Entonces pensamos, y el próximo año queremos hacer ese ajuste en la próxima oportunidad de aumentar el mojamiento a 60 litros. ¿Por qué? Porque pensamos que de esa forma podemos también obtener una mayor homogeneidad de la aplicación, ¿ya? Y luego vemos el tratamiento T1 y el tratamiento T2. La aplicación de tratamiento T1 y T2 se hizo el 27 de enero y esta imagen térmica fue el 1 de febrero, o sea, 5 días después.
¿ya? Para ver si es que tenía algún efecto. Y vemos, bueno, cuando analizamos estos cuadrados que están marcados ahí, ya vemos un indicio claro donde vemos que la temperatura promedio es menor en tanto T1 como T2. Ahí en ese cuadro se ve la temperatura mínima, que serían los puntos con la temperatura mínima alcanzada, que sería follaje. Luego tenemos la temperatura máxima, que es básicamente los cuadritos en rojo, que sería suelo, y la temperatura promedio, que son la suma de ambos dividido en 2. Este tipo de análisis a mí no me gusta, pero lo quiero mostrar porque también muchas veces cuando se contrata un servicio de mapeo térmico se entrega este tipo de información. A mí no me gusta en el sentido de que cuando uno está mostrando la temperatura máxima es del suelo, entonces no es representativa de lo que yo quiero evaluar, pero se los presento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Primero, volamos más bajo, porque la información térmica también ojalá el vuelo sea más bajo, porque si no hay mucha distorsión por el viento caliente que se está moviendo entre medio de la cámara y el follaje. Y analizamos planta por planta. Entonces establecimos 5 bloques con 6 plantas cada uno y ahí obtuvimos los promedios, pero ya de la temperatura de la planta, que es realmente lo que nos interesa el suelo, ¿ya? Y aquí, ¿cuáles fueron los resultados? Vimos que con la temperatura del testigo, las plantas tenían, o sea, del tratamiento testigo, las temperaturas de esas plantas eran de 28 grados. En el tratamiento de 1 de 26,9 y en el tratamiento de 2, 26,5 grados Celsius. La temperatura ambiente en ese momento era de 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos ver, y con datos estadísticos, que estos productos aplicados con dron fueron efectivos en el control de la temperatura. O sea, estamos hablando que pudimos disminuir la temperatura de las hojas que están expuestas al sol entre 1 a 1,5 grados Celsius, lo cual puede ser en valores absolutos bajos, pero créanme que la temperatura de 1 grado Celsius o 2 grados Celsius de la hoja es bastante, es como la temperatura del cuerpo humano. Nosotros si aumentamos en 1 grado nuestra temperatura, créanme que nos sentiríamos bastante mal, y lo mismo le pasa a las plantas. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos algo donde estamos viendo que la aplicación con dron es efectiva, independiente del tratamiento de 1 T2, que sería un producto A, producto B. Aquí lo que nos interesa mostrar es que la aplicación con dron puede ser efectiva en aplicaciones de química. Otra experiencia que realizamos fue también el efecto de la aplicación de un bloqueador solar en base a carbonato de calcio, un clásico bloqueador solar. Aquí esto se hizo en otro cuartel, donde la aplicación, esto es Sagrada Familia, aquí la aplicación se hizo con un mojamiento de 60 litros por hectárea, o sea, y también utilizamos un dron de 30 litros por hectárea, o sea, hicimos 2 pasadas, básicamente, ¿ya? Y tuvimos una zona testigo, donde no se hicieron aplicación con dron, y otra aplicación con un producto comercial en base a carbonato de calcio, donde aplicamos 1,2 kilos por hectárea de este producto comercial, ¿ya? Y luego de 7 días, en este caso, volvimos a hacer el vuelo para ver la información y bueno, vemos claramente que la aplicación no fue efectiva. Se ven ahí en esos circulitos rojos, ojalá lo puedan ver bien, cómo se nota una línea blanca. Eso está indicando que el producto no se aplicó homogéneamente, que es lo que nosotros deseábamos, sino que básicamente aplicó una línea. Eso puede ser quizás por el peso del producto, pero eso ya nos muestra que la aplicación de carbonato de calcio con dron realmente no es efectiva. O sea, más que evaluar aquí si controla la temperatura o no, ya estamos viendo que no es efectiva. Simplemente, es bien básico lo que estoy diciendo, pero es importante. Cuando vemos un análisis térmico, aquí también no vemos grandes variaciones de temperatura, pero aquí la temperatura varió entre 30 y 33 grados, no hay una diferencia, incluso se nota una tendencia a ver un poquito más de temperatura en el sector donde se aplicó. Pero aquí, no sé si se verá bien esto, pero aquí lo que hicimos fue ver específicamente los árboles que se veían blancos, o sea, esta línea blanca. ¿Se acuerdan que mostré en la imagen anterior? Me voy a volver atrás un poquito. Esas líneas blancas. Entonces aquí marcamos, identificamos árboles concretos que tenían ese polvo blanco, o sea, el producto, y lo comparamos con la imagen térmica de los mismos árboles. Y aquí no vemos diferencia.
O sea, no hay una diferencia, no hay una disminución de temperatura. Eso aquí me está demostrando que quizás la aplicación de carbonato de calcio no ayuda a la disminución de la temperatura. Esto es algo que ya también lo vienen diciendo otros especialistas. Se me viene a la mente Claudia Navarro, que también ha dicho lo mismo en Cerezo, con imágenes también térmicas. Y quizás sí puedan tener un efecto sobre la radiación, que es otro factor de estrés. Pero en base a la temperatura de la hoja, aquí está claro que no hay un efecto. Entonces, básicamente, finalizar con unas consideraciones finales, donde señalar que la aplicación de productos que estimulan o promueven la respuesta protectora a los árboles presentan buenos resultados en relación a la temperatura foliar, que fue lo que vimos en el primer caso. Y aquí podríamos quizás un poco especular que quizás bioestimulantes, en base a algas u otros, quizás podrían tener buenos resultados. Es algo que no lo sabemos, como les digo, solamente hemos compartido las experiencias concretas que realizamos esta temporada, pero también vemos que la aplicación de productos en polvo como carbonato de calcio no se realizan aplicaciones correctas con dron, básicamente porque no tienen una homogeneidad que es lo que nosotros esperamos con una aplicación. Entonces, eso quizás también se puede deber no al producto en sí, sino que quizás hayan otros factores que estén alterando. Primero, los bajos volúmenes de agua, y lo otro que también el dron no tiene un sistema de agitación. El dron, cuando uno aplica un producto, básicamente lo que hace es sacar el estanque y hace una agitación manual. Entonces quizás eso también afecta el desempeño de este producto, pero como les digo, esa es la experiencia que nosotros hemos visto. Y como consideración final, bueno, es necesario profundizar y validar la aplicación de diversos productos con dron, ya que esta tecnología no es para todos los productos, como lo que estamos viendo. Y ahí hay que hacer esto, es un desafío como industria, nadie va a tener la capacidad de evaluar todos los productos, pero sí ir viendo algunas tendencias. Como le digo, yo lo que estoy viendo en primera instancia es que quizás los productos que promueven una respuesta protectora al árbol sea mucho más factible el uso de esta tecnología, a diferencia de otros productos que quizás van más como una protección de capa, que ahí yo veo que va a ser mucho más limitante el uso de esta tecnología. Muchas gracias.